Hola a todos. Vamos con este problema de septiembre del año 2003, opción A de la sección 2, que es muy interesante porque a la vez que sencillo, introduce un concepto nuevo, que es la diferencia de fase entre dos puntos que están separados una distancia cualquiera dentro de la onda. La primera parte del ejercicio es muy sencillo, se nos dan varios datos como la amplitud, la longitud de la onda, la velocidad de propagación y de nuevo se nos hace una referencia explícita a phi sub 0 en esta parte de aquí, donde se nos da la información de dónde está el foco en el instante inicial. Sin decirnos explícitamente que calculemos phi sub 0, con esa frase nos lo están pidiendo. Es un ejercicio que ya hemos hecho estos días atrás en clase. Con estos datos lo que nos piden inicialmente es calcular la ecuación de la onda, escribirla, mejor dicho, completa, con la amplitud, la pulsación, el número de ondas y la fase inicial. Luego se nos pide que trabajemos con la velocidad transversal de un punto cualquiera y esta parte también es muy interesante, ahora después lo veremos. Y por último, la diferencia de fase entre dos puntos que estén separados 5 centímetros, por ejemplo, en esta onda. En esta parte nos detendremos un poquito más. Bien, pues vamos allá. Bien, para empezar con el apartado 1 y describir la ecuación de la onda apropiadamente, lo que vamos a ver es los datos de los que disponemos, que son la amplitud, la longitud de la onda, la velocidad de propagación y la posición del foco en el instante inicial. De momento, con estos datos, lo que podemos escribir son la frecuencia, el periodo, la pulsación, el número de ondas y la longitud de la onda. Vamos allá. De momento, con la longitud de la onda, vamos a calcular y escribir el valor de K apropiadamente. K viene dado entonces por el valor 10pi por metros a la menos 1. Ahora, con este valor de la longitud de la onda y la velocidad de fase, podremos calcular el valor de la frecuencia, que ese valor de la frecuencia va a venir dado por la velocidad de fase partido por la longitud de la onda, que arroja un valor de 25 Hz. Y además, como inversa de la frecuencia, tenemos el periodo 1 partido por f, que será igual a 0,04 segundos. Además de eso, el valor de la pulsación, que viene dado por 2 por pi por f, y que será igual a 50 pi radianes por segundo. Con toda esta maraña de datos ya podemos escribir la ecuación, la función de la onda, que vendrá escrita de la siguiente manera. Bien, en ella podemos ver que el único parámetro que desconocemos de momento es la fase inicial. Pero para calcular dicha fase inicial vamos a hacer uso de esta información del enunciado, donde sabemos que 3 centímetros, que es 0,03 metros, es la elongación del punto inicial en el instante inicial. Y si sustituimos en esta ecuación de aquí arriba, nos quedará exactamente igual a 0,03 por el seno de 0 menos 0 más phi sub 0. De este modo, 0,03 tiene que ser igual a 0,03 por el seno de phi sub 0 y calculando el arcoseno arroja un valor de, corregido el error, de pi medios radianes. Ahí lo tenemos. Con este valor de la fase inicial, ahora podemos coger y escribir perfectamente la ecuación de la función de la onda, que vendrá escrita por la siguiente expresión. Vale, pues aquí la tenemos. 0,03 por el seno de 50 pi t menos 10 pi x más pi medios. Todo eso en la unidad de metros del sistema internacional. Para responder ahora al segundo apartado, que es el de la velocidad transversal de un punto situado a una distancia de 40 centímetros del foco en el instante t igual a 1 segundos, vemos que de nuevo podemos proceder de dos formas. O de forma directa, sustituyendo en la ecuación de la velocidad el valor de la x y el valor del tiempo, que es lo que vamos a hacer ahora mismo, y que arroja esta expresión. Al final lo que tenemos es, dentro del coseno, 50pi menos 4pi, que son 46pi, múltiplo de 2pi, por lo tanto toda esta cantidad es lo mismo que 0, reducido al primer cuadrante, y lo que nos queda finalmente es el coseno de pi medios. Y todo esto arroja un valor de 0 metros por segundo. Esto implica que el punto en cuestión, 0,4, en el instante 1 segundo, se encuentra, por supuesto, en uno de los máximos de amplitud, en un extremo de la oscilación, donde la velocidad es 0. Bien, aquí llega ahora el momento de hacer una nueva reflexión, ¿vale? Si lo que nos están pidiendo es que veamos cuál es la velocidad
del punto 0,4 metros en el instante 1 segundo, lo primero que podemos tener en cuenta es el hecho de que el punto 0,4 metros y el foco son puntos que están en fase, puesto que están separados dos longitudes de onda, y por lo tanto este punto en cuestión estará donde también esté el foco, y viceversa. Si además tenemos en cuenta que el periodo es de 0,04 segundos y que el instante en el que nos están pidiendo la información es el segundo 1, podremos calcular fácilmente que han transcurrido en ese segundo completo, en ese segundo, 25 periodos completos. Luego ese punto en cuestión, 0,4, estará en el segundo 1, donde también estaba el 0. Como ese punto está en fase con el foco, realmente lo que tenemos que pensar, que esto es lo que nos está pidiendo el enunciado, es que digamos dónde está el foco en el instante inicial y qué velocidad lleva. Como en el enunciado nos dicen claramente que el foco está en el punto 3 centímetros, que es un punto de máxima amplitud, concluimos fácilmente que en ese instante la velocidad tiene que ser 0. Y es algo que se demuestra muy sencillito, sustituyendo los valores. Si podéis ver, la velocidad del punto 0,4 en el instante 1 segundo se puede contestar sabiendo cuál es la velocidad del foco en el instante inicial. En la ecuación de la onda inicial, evidentemente, la posición es 3 centímetros, que es el punto de amplitud, y por lo tanto la velocidad de 0 metros por segundo. Esta es una buena manera de responder esta pregunta mediante un razonamiento y entendiendo perfectamente que son puntos que estén en fase. Por último, en el apartado 3, lo que se nos pide es que calculemos la diferencia de fase entre dos puntos separados 5 centímetros en un instante dado. Antes de hacer esto, lo que tenemos que ver es cómo se define la fase. Y definimos la fase como el argumento del seno, es decir, lo que viene recuadrado en esta expresión. Aquí la tenemos. El contenido del recuadro es lo que llamamos la fase, y puesto que está en el seno, en el argumento del seno, la fase, que se representa con la letra Φ mayúscula, es un ángulo y por lo tanto se mide en radianes. Por lo tanto, la diferencia de fase también ha de medirse en radianes, puesto que es una resta de ángulos. Esa fase, que es el ángulo, el argumento del seno, depende de dos variables. Depende del punto en cuestión y del instante en el que se trate ese punto. Como nosotros lo que nos están pidiendo es que calculemos para un instante t sub 0 dado, fijo, el que sea, la diferencia de los ángulos, la diferencia de fase, para dos puntos, x2 y x1, tales que la resta entre ellos sea de 5 centímetros, lo que vamos a hacer es calcular la fase para el ángulo, para el punto 1 en el instante t y la fase para el punto 2 en el mismo instante. Y una vez calculados estos dos valores, 1 y 2, los restaremos. Y a esa diferencia de fase será el valor que nos pide el apartado 3. Bien, pues para el punto x1, la fase 1, que se mide en radianes, será igual a 50 pi t sub 0 menos 10 pi por x1 más pi medios radianes. Mientras que para el punto x2, la fase será 50 pi por el mismo instante, puesto que estamos comparando los ángulos en el mismo instante, menos 10 pi por x2 más pi medios radianes. Al calcular la diferencia de las fases, Φ2 menos Φ1, lo que nos queda es la siguiente cantidad: 10 pi por x1 menos x2. Y, como es una distancia, la pondremos en valores absolutos y multiplicaremos por 0,05 metros. Y si multiplicamos 10pi por 0,05 metros, se corresponde con un desfase de pi medios radianes. Si termináramos aquí, esto no nos enseñaría nada. Pero vamos a hacer una pequeña discusión ahora con la gráfica del seno pintada, a ver si somos capaces de entender el significado que tiene este desfase o diferencia de fase, que parece un número, pero que tiene una importancia vital a la hora de construir edificios o puentes o sintonizar señales de radio, puesto que va a tener una relación directa con un fenómeno ondulatorio típico que se llaman interferencias y resonancias. Vamos a ver si podemos transmitirlo bien.
Mirad, como paso previo a la discusión de la diferencia de fase podemos observar estas 4 gráficas. En esta gráfica de aquí arriba se representa en rojo la función seno y en azul puede ser cualquier función, seno de x más 2pi o más 4pi, más 6pi, más 8pi o más 10pi. Como podéis observar, la función seno de x en rojo no se observa. ¿Por qué? Pues sencillamente porque está debajo, porque coinciden totalmente todos sus puntos la función seno de x y cualquier otra cuya diferencia de fase sea un múltiplo par de veces, o sea, un múltiplo de veces 2pi. Así que si la diferencia entre las funciones es de 2pi radianes o de 4pi o de 6pi, pues entonces todas las funciones caen en el mismo sitio. Realmente lo que pasa es que una de la otra están desplazadas o una cresta o dos crestas o tres crestas, pero en cualquier caso, como la función es periódica, caen una dentro de la otra. La función de la derecha, arriba, realmente la gráfica de la derecha son dos funciones. En rojo la función seno y en azul la función seno de x más pi. Aquí la diferencia de fase es de pi radianes y como podéis ver, las dos funciones se comportan de manera opuesta. Cuando una está arriba, la otra está abajo. Cuando una está abajo, la otra está arriba. Y cuando una está en el 0 subiendo, la otra está en el 0 bajando. Decimos que están en oposición de fase, mientras que estas estaban en fase. Una situación intermedia entre la de arriba a la izquierda y arriba a la derecha puede ser cualquiera de estas dos. En el primer caso, la roja es la función seno y la función azul está desplazada sumando pi medios radianes. Por eso, cuando una es el seno, la otra tiene el aspecto del coseno. ¿De acuerdo? Cuando esta está en 0, la otra ya está en 1. ¿Qué ángulo tiene que, o mejor dicho, qué distancia, qué ángulo, sí, tiene que desplazarse la función roja para poder estar exactamente arriba como estaba el azul? La respuesta es pi medios radianes, un cuarto de vuelta. La gráfica de abajo a la derecha es la misma, pero en vez de estar adelantada, está atrasada. ¿Veis? Primero la roja, luego el azul, mientras que primero estaba el azul y luego la roja. Finalmente, en nuestro ejercicio, si vemos representada la función de la onda para un tiempo determinado, podemos fijarnos en dos puntos cualesquiera. Sabiendo que la longitud de la onda es de 20 centímetros, exactamente, toda una oscilación completa hasta aquí, podemos coger cualesquiera dos puntos que estén separados 5 centímetros. Por ejemplo, el punto 0 y el punto 5, o el punto 5 y el punto 10, o el punto 10 y el punto 15, y así sucesivamente. En este caso, he escogido, como podría haber hecho de cualquier otra forma, el punto 5 y el punto 10. Fijaos que uno está en el punto de máxima amplitud y el otro está en el punto del 0 dispuesto a bajar. Si fuera un armónico simple diríamos que están separados un cuarto de periodo. Aquí realmente, como lo que se representa en el eje X son las distancias y en el eje Y también las distancias, las elongaciones, no podemos hablar de un cuarto de periodo, pero sí que podemos hablar de un cuarto de longitud de onda, siendo la longitud de onda la distancia entre dos crestas. ¿De acuerdo? Esta distancia de aquí, entre el punto 5 y el punto 10, es de un cuarto de longitud de onda. 5 centímetros es un cuarto de longitud de onda, puesto que 20 centímetros era la longitud de onda completa. Si calculamos la fase para el punto x1 y la fase para el punto x2, que es el x1 y 5 centímetros más, y luego restamos, lo que nos sale es una diferencia de pi medios radianes. Por lo tanto, la regla general es que entre dos puntos separados en la cuerda, múltiplos enteros de longitudes de onda, existe una diferencia de fase que es múltiplo entero de 2pi radianes. Cada vez que hay dos puntos separados una longitud de onda, el ángulo ha cambiado en 2pi radianes y por lo tanto los puntos vuelven a estar en el mismo sitio. La regla de 3 es muy sencilla. A cada longitud de onda, 2pi radianes. Por lo tanto, como regla general, podemos decir que la diferencia de fase la podremos calcular como el número de ondas por delta de x, que es exactamente lo que hemos hecho aquí arriba.